En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En la octava de la Epifanía se despliega esa segunda fiesta, ese segundo misterio de Cristo que se evocaba en la liturgia misma del día 6 de enero, de la Epifanía del Señor, donde no solamente se celebraba la adoración de aquellos santos magos venidos desde Oriente para reconocer en el niño Jesús al Mesías, al Salvador, al Rey de Israel, sino que también se hacía conmemoración de otros dos misterios, el bautismo del Señor y el momento del primer milagro realizado en Caná de Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo transforma milagrosamente aquellas tinajas de agua en vino nuevo. Bautismo del Señor, que transcurre cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años. Hemos dado un salto grande en el tiempo, desde los misterios de su infancia a esa vida oculta durante 30 años, donde nuestro Señor Jesucristo, en la humilde y sencilla casa de Nazaret, vive con sus padres, obedeciéndoles en todas las cosas, sometiéndose a sus disposiciones, trabajando, estudiando y orando a su Padre Dios. Y a los 30 años, después de aquel retiro en el desierto durante 40 días, nuestro Señor Jesucristo se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado. Es necesario aclararlo, aunque lo sabemos, que el bautismo que Juan realizaba no es el bautismo sacramento que nosotros recibimos en la Iglesia, lógicamente. Aquel bautismo que realizaba Juan y que era una práctica, si no habitual, por lo menos se hacía en algunos grupos de judíos, era un deseo, una manifestación, una buena voluntad de reconocerse pecadores delante de Dios para alcanzar así su favor. Aquellas multitudes que acuden a Juan Bautista para ser bautizadas en el río Jordán tienen el deseo de agradar a Dios. Se reconocen pecadores y quieren, por tanto, esa gracia de Dios. Pero, lógicamente, aquel bautismo no operaba la gracia como lo opera el sacramento del bautismo que nosotros recibimos, por el cual se nos perdona el pecado original, se nos infunden las virtudes teologales, se nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo, se nos da esa comunión con la Iglesia, de la que todos somos miembros y formamos parte por esa condición de bautizados. Aquel bautismo era eso, la manifestación de un buen deseo, de una buena voluntad por parte de aquellos que se acercaban. Los padres de la Iglesia, al contemplar este misterio del bautismo del Señor, afirman en primer lugar que es un acto de humildad por parte de Cristo nuestro Señor. Él que es el Verbo eterno, aquel que existía desde el principio y que desde el principio estaba junto a Dios y que era Dios, se hizo hombre, se encarnó, tomó nuestra naturaleza y quiso pasar como uno de tantos, quiso hacerse en todo semejante a nosotros. No tenía necesidad de ser bautizado por Juan, no tenía pecado alguno y en cambio, por humildad, quiso nuestro Señor Jesucristo ponerse en la fila de los pecadores y ser bautizado por aquel que es su siervo. En esa trilogía de fiestas que recoge la Epifanía, dicen las antífonas que es el amigo del novio que prepara así al novio para el desposorio que se realizará en Caná con la Iglesia, con la humanidad. Cristo nuestro Señor, modelo de humildad, que se somete no solamente a las leyes del Antiguo Testamento y que desde su infancia vemos que cumplió exactamente, sino que también realiza este acto de humildad de aquellos buenos hombres
que quieren buscar el agrado de Dios, reconociéndose pobres pecadores y necesitados del auxilio divino. La segunda realidad que vemos en este bautismo del Señor es su acto de solidaridad con cada uno de los hombres, con toda la humanidad. Los mismos padres de la Iglesia ven en este sumergirse de Cristo en las aguas del Jordán el anuncio de la pasión. Asimismo Cristo llamará a su pasión el bautismo con que ha de ser bautizado. Cuando Juan, Zebedeo y Santiago le pidan sentarse en los primeros puestos del reino, de su reino, nuestro Señor les propondrá aquella pregunta: ¿podéis bautizaros con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Cristo nuestro Señor desciende a aquellas aguas del Jordán, infectas por el pecado de aquellos que habían confesado sus culpas. Él realmente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el mismo Juan lo señala. Es el Cordero destinado al sacrificio, es el Cordero de la expiación, que carga por la imposición de manos del sumo sacerdote con el pecado de todos los hombres y está destinado a la muerte, a la cruz, a la pasión. Cristo nuestro Señor desciende sobre aquellas aguas y con su santidad prepara las aguas que serán aquellas, las nuestras, que por medio del Espíritu Santo, las aguas del bautismo, nos libren a nosotros del pecado, nos libren a nosotros del pecado y nos den la vida eterna. Y en tercer lugar, al contemplar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en él cómo nuestro Señor es revelado por el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Se revela y se anticipa y se anuncia lo que el bautismo hará con cada uno de nosotros. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Porque Cristo nuestro Señor no ha venido a otra cosa que hacer la voluntad del Padre. Y al someterse incluso en este bautismo de Juan, Él no tiene otro deseo que hacer la voluntad del Padre. Es necesario que se cumpla toda justicia, dirá nuestro Señor Jesucristo al Bautista. Esa justicia que Él mismo al pie de la cruz, terminará diciendo: todo está cumplido, todo está realizado, he hecho lo que se me ha mandado, he cumplido a aquello por lo que he venido a este mundo. El Padre se manifiesta revelándonos a Cristo como el camino que nosotros hemos de seguir para alcanzar la salvación. Se manifiesta el Espíritu Santo que unge la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo ya desde el mismo misterio de la encarnación, pero ahora en el bautismo se hace manifiesta y Juan lo ve en esa forma de paloma. Santo Tomás de Aquino, comentando el misterio del bautismo del Señor, comenta también esa expresión de que se abrieron los cielos. Porque si bien el bautismo del Señor es anuncio de nuestro propio bautismo, del bautismo cristiano en espíritu y en fuego, y era necesario que se abrieran los cielos, porque nada podemos los hombres por nosotros mismos si los cielos no se abren. Sabíamos que los cielos estaban cerrados por el pecado de nuestros primeros padres. El paraíso se había clausurado, se habían puesto aquellas cancelas, había aquel querubín custodiando el paraíso. Ahora, por medio del bautismo del Señor, se abre el cielo y por tanto se puede derramar la gracia. Dios derrama la gracia sobre la humanidad y sobre los hombres. Era necesario que se abrieran los cielos, por tanto, para poder recibir las gracias que Dios nuestro Señor nos concede, la gracia de la salvación a través del santo bautismo. Y así también dice Santo Tomás que la segunda razón para entender ese se abrieron los cielos es que mediante el bautismo
el cristiano profesa la fe, y la fe nos hace ver las cosas no ya solamente desde la perspectiva humana, sino con la mirada del cielo. Se nos abren para nosotros los misterios celestiales. Cuando somos bautizados recibimos ese don de la fe como semilla que hemos de cultivar, hacer crecer, proteger también, lógicamente, contra las tentaciones. Pero es ese misterio de fe, esa fe que nos abre el entendimiento a lo que nuestra propia razón no podía llegar. Y en tercer lugar, dice Santo Tomás de Aquino que se abrieron los cielos porque a través del bautismo que recibimos en la Iglesia se nos abren para nosotros esas puertas del cielo que estaban